Buenos días, yo voy a dar la sesión de medidas de prevención de infección de localización quirúrgica. Estos son los diferentes puntos que voy a ir desarrollando a lo largo de la presentación. Como objetivos, definir qué es la infección de localización quirúrgica, cuáles son sus tipos, a qué factores de riesgo se asocian, unas pequeñas pinceladas de epidemiología y principalmente analizar cuáles son las medidas preventivas y cuál es su evidencia en el momento actual. Las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria son aquellas que se adquieren a estas y no estaban previamente, y cuando están relacionadas con los procedimientos quirúrgicos es lo que denominamos infección de localización quirúrgica. Ocurren durante los primeros 30 a 90 días del posoperatorio y las podemos dividir en incisional, tanto superficial como profunda, en función de a qué tejidos afecten, o de órgano-espacio si comprometen la cavidad que se ha manipulado durante dicha cirugía. Aquí podemos observar una tabla de factores de riesgo que se relacionan tanto con el paciente como la intervención, y más específicamente si se asocian a infecciones incisionales de órgano-espacio o comunes. Luego, en cuanto a la epidemiología, destacar que las infecciones de localización quirúrgica son las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria más prevalentes, alcanzando hasta un 21,29%, siendo el microorganismo E. coli el principal encontrado en estas. En cuanto a la prevalencia, se observa una disminución progresiva en cuanto a las tasas. Aquí, por ejemplo, en la unidad de cirugía colorectal, tanto de forma nacional como más aún acusada en el servicio de nuestro hospital de Valme. Aquí, andando de forma más específica todavía, destacar que hay una elevada prevalencia en aquellas cirugías que tienen un grado de contaminación limpia contaminada o contaminada, aquellas que comprometen a pacientes con enfermedades sistémicas severas, en aquellas cirugías en las que duran más de 180 minutos o en aquellas personas que estaban ingresadas durante 30 días anteriores a la cirugía. En cuanto a las medidas de prevención, en 2020 la sección de infección quirúrgica de la Asociación Española lo que hizo fue realizar una revisión de la evidencia científica que había hasta el momento para evaluar el grado de evidencia y así seleccionar unas recomendaciones que se pudieran aplicar a los servicios de cirugía de España. Estas las desglosaron en medidas preoperatorias, intraoperatorias y posoperatorias. En cuanto a las medidas preoperatorias, la nutrición se considera adecuada, sobre todo en intervenciones electivas en un paciente desnutrido, y se sugiere la inmunonutrición entendida como aquella nutrición más específica a marcadores que comprometan el sistema inmune. Y digo se sugiere porque esta tiene bastante heterogeneidad en los estudios y solo ha tenido una calidad en pacientes oncológicos sometidos a una cirugía gastrointestinal y cardíaca. En cuanto a la descontaminación con piroxina nasal, no ha obtenido resultados significativos, por lo que no se recomienda ni cribado ni descolonización, siendo lo único que ha conseguido demostrar es una disminución de la infección de la tasa de infecciones nosocomiales por autos. El tratamiento inmunomodulador, pese a ser un factor de riesgo de infección de localización quirúrgica, también lo es de descompensación de la enfermedad de base, por lo que, aunque los estudios son de una baja calidad media, no se recomienda su retirada previa a una cirugía mayor. En cuanto al baño y la ducha, para la descontaminación de la piel se recomienda que esta sea el mismo día de la intervención, a ser posible con jabón de clorexidina, que es el que más reducción bacteriana ha conseguido destacar, y lo que sin embargo se ha visto es que no se ha conseguido una correlación entre la reducción de la microflora y una menor incidencia de la tasa. Esto puede ser por la heterogeneidad de la forma de aplicación, de los tiempos, por eso es importante proporcionar al paciente la máxima información sobre el procedimiento a seguir. En cuanto a la preparación mecánica del colon y su profilaxis con antibiótico oral, de forma aislada no se recomienda, ya que la preparación no ha conseguido evidencia de disminución de infección quirúrgica ni de incidencia de anastomosis, y aisladamente la profilaxis antibiótico oral porque no hay estudios hasta el momento y hay un menor número de pacientes. Lo que se recomienda es de forma asociada esta medida, ya que sí que ha obtenido resultados significativos. En cuanto a la eliminación del vello cutáneo, sí que es verdad que hasta el momento los nuevos metaanálisis y ensayos han visto que tanto la no retirada como las retiradas tienen las mismas tasas de infección de
infección quirúrgica. Lo que pasa es que esta sí que es necesaria que se haga con una maquinilla eléctrica, ya que la forma de rasurado con cuchilla puede ocasionar microerosiones en la piel y sí que aumentaría la tasa de infección quirúrgica. Y es importante que se realice fuera del área y momentos antes de la intervención. La profilaxis antibiótica debe ser adecuada, ajustada al tipo de paciente, cubriendo los microorganismos habituales de forma intravenosa y no puede exceder los 120 minutos anteriores a la cirugía. No es recomendada en cirugías limpias sin colocación de prótesis o procedimientos menores que vayan a tener un tiempo de duración corto. Y no prolongar la profilaxis antibiótica, ya que esto es el error más frecuente y asocia a mayor coste y toxicidad al paciente. La preparación y el lavado de manos se ha visto que tanto una solución jabonosa antiséptica con clorexidina o con povidona y un antiséptico con una solución alcohólica tienen la misma tasa de infección, pero sí que se recomienda que la primera higiene quirúrgica con una solución jabonosa que tiene mayor efecto residual y las posteriores se pueden hacer con cualquiera de los otros dos. En cuanto a la antisepsia de la piel, en piel indemne se necesita una solución alcohólica, tanto de clorexidina como de povidona. Importante recalcar que en mucosas y heridas abiertas no puede ser con una solución de base alcohólica, sino que tiene que ser una solución de base acuosa, que se deje actuar durante 3 minutos en la piel y importante dejar secar al aire, sin secado mecánico con gases o compresas. Los protectores plásticos adhesivos y los sellantes cutáneos no se recomiendan, ya que no han obtenido ningún tipo de disminución de las tasas. Además, los protectores han demostrado que incluso la pueden aumentar. La protección de márgenes se recomienda sobre todo en intervenciones por laparotomía con doble anillo, ya que un solo anillo no ha demostrado evidencia. La glucemia se recomienda que el control sea no estricto en ambos pacientes, tanto diabéticos como no diabéticos. Evitar la hipotensión y el volumen excesivo, y en cuanto a la temperatura corporal, que esté por encima de 36 en aquellos procedimientos que van a durar más de 30 minutos. Si bien es cierto, no hay consenso de qué método de calentamiento es el que se debe utilizar como el estándar en el quirófano. La hiperoxigenación no ha mantenido, no ha conseguido ningún resultado aparente. Se intentaron ver estudios con una FIO2 mayor de 80, pero los resultados son discordantes. En cuanto al uso de doble guante, no hay una evidencia de que un defecto en el guante pueda aumentar el riesgo de infección quirúrgica. Lo que se ha visto que se recomienda es si hay un riesgo para el personal de una perforación en dicho guante, por lo que no es una recomendación, sino una sugerencia que ante un riesgo se pueda llevar a usar esta medida. La irrigación de la herida quirúrgica para el lavado de detritus, coágulos o inóculo bacteriano no ha obtenido ningún régimen concreto para que se pueda usar, si bien es cierto que el lavado de la cavidad con suero fisiológico a presión demostró disminuir la tasa de infección frente al no lavado, pero con baja calidad de la evidencia. Las suturas con antisépticos, hasta hace poco no había resultados que sugirieran ningún cambio, si bien es cierto que actualmente hay alguna novedad que comentaré más adelante. Respecto al cambio de material quirúrgico y de guantes, se pueden contaminar por microbiota de tracto gastrointestinal, pero esto no contaba con estudios que fueran controlados y que sugirieran que esto podía tener una significación. Aún así, se sugería, ya que parece obvio que si pasamos de un campo sucio contaminado a uno limpio, pudiera ser beneficioso. En 2022 se publicó este artículo, que es un ensayo clínico multicéntrico que se realizó al cabo de 2 años en 7 países, incluía más de 13.000 pacientes, y en ellos se realizaba un cambio rutinario de guantes y de instrumento antes del cierre quirúrgico y se obtuvieron resultados significativos, siendo menor la tasa de infecciones en el grupo donde se realizó la intervención. Eran sobre todo intervenciones abdominales, de cirugía abdominal. ¿Pero de colon o de qué lo pone? Digo, porque la tasa es alta, ¿eh?
Es que también es verdad que se realizó... Y en los países de poco ingreso. Sí, se realizó en pacientes de ingresos medio-bajos que ya partían con una tasa de infección quirúrgica más alta y aún así se redujo. Partían de tasas como de un 20 y pico %. Sí, una de cada 5 casi. Porque curiosidad, porque tienen parte de unos cuantos. En cuanto a los apósitos protectores de heridas quirúrgicas, se recomienda un apósito estéril que se intente manipular lo menos posible y durante 48 horas. Las terapias de presión negativa se sugieren como para cirugía de alto riesgo de infección, si es cierto que su elevado coste limita mucho su uso y debe existir también la disponibilidad. En 2022 se realizó un programa de reducción de infección quirúrgica por parte del Observatorio de Infección, donde recogieron la evidencia clínica hasta el momento y los metaanálisis publicados, y participaron un total de 17 sociedades científicas, que son las que salen en la tabla de aquí, y lo que hicieron fue, aparte de revisar las recomendaciones ya comentadas anteriormente, elaborar un paquete general principal con 10 medidas a cumplimentar y aparte realizó paquetes específicos como por ejemplo aquí para cirugía colorectal. El proyecto de infección quirúrgica cero es un proyecto que surgió en 2012 cuando se impulsaron medidas para mejorar la antisepsia de la piel. Se basaba en una aplicación de un conjunto de medidas asociadas a una comprobación posterior, lo que llamamos checklist, y una vigilancia activa de la incidencia. Desde 2017 se elaboraron 5 medidas, que son las que hay en esta tabla, 3 obligatorias y 2 opcionales, que se han mantenido hasta que el año pasado el grupo que coordinaba el proyecto actualizó el protocolo, reformando nuevos objetivos y añadiendo algunas novedades a las medidas. Entre los objetivos destacamos el principal, que era reducir globalmente la tasa en un 15% durante el primer año, alcanzando hasta un 25% si se cumplimentaba en los siguientes 5. Y en cuanto a las medidas, se revisó la bibliografía de las suturas impregnadas en antiséptico, viendo que existía un nivel de evidencia 1-2 en últimos metaanálisis como de 2017-2019, una revisión del Instituto Nacional de Salud y un ensayo clínico que se realizó en 2021 en un hospital de Santiago de Compostela, y vieron que estas suturas impregnadas en triclosan, que es el antiséptico, tenía un efecto bactericida y se propuso que podían ser efectivas y la relación coste-beneficio era buena, y propusieron esta medida como opcional y condicional en fase piloto en 2023, siempre y cuando se cumplieran unas condiciones necesarias, que era que el hospital ya aplicase las 5 medidas preventivas explicadas en el cuadro anterior y que las tasas de infección siguieran siendo desfavorables y que se aplicaran a intervenciones abdominales. No son unas suturas para aplicar epidermis, donde se sigue considerando aplicar suturas no absorbibles y grapas. Como resumen también de las novedades que añaden, en puntos clave la antisepsia de la piel, que se use preferentemente cuando se pueda con aplicadores de un solo uso, y que ahora el producto de clorexidina alcohólica tiene que estar certificado en España como medicamento y no como producto biocida, que era lo que estaba certificado hasta el momento. En cuanto a la eliminación del vello quirúrgico, se acepta como correcta la depilación química, siendo la que sigue sin estar aceptada el rasurado con cuchilla, y implementan asegurar el baño o la ducha después del corte del vello. En 2021 salió también un artículo que reflejaba un poco pues, cuál era el cumplimiento de la práctica clínica habitual una vez conocidas todas estas medidas ya actualizadas. Fue un proyecto donde constaba de 3 encuestas, alcanzando 2.295 profesionales, que incluían tanto cirujanos como enfermería. El 87% estaba en hospitales públicos y hasta un 46% eran servicios de cirugía general. Los resultados son llamativos, ya que entre el 20 y el 50%, dependiendo también del servicio quirúrgico, no recibía información sobre las tasas de infección de localización quirúrgica de su hospital y de su servicio, y solo el 46% consideraba importantes realizar las medidas de prevención en su centro.
Destacar, por ejemplo, en la nutrición solo, un 24% no realizaba intervención nutricional preoperatoria. En cuanto a la antibioterapia profiláctica, hasta un 19% extendían más de 24 horas esta. El vello quirúrgico se seguía eliminando en un 90% de las veces y hasta un 16% con cuchilla y un 21% dentro del quirófano. Los plásticos adhesivos se seguían usando hasta en un 35,7% y la antisepsia de la piel sana solo un 65,4% con soluciones alcohólicas. Un secado mecánico de esta hasta en un 36% y sin esperar al secado al aire de este hasta un 6,5%. Esto nos lleva a pensar que realmente hay una ligera discrepancia entre la percepción individual y la valoración de las últimas guías recientes y la práctica clínica real y las recomendaciones. En cuanto a las conclusiones, destacar que las infecciones de localización quirúrgica son muy prevalentes en España, que es importante conocer el grado de conocimiento de los profesionales y de la evidencia clínica y la implementación, que seleccionar y agrupar las medidas en paquetes sistematizados es muy eficiente para reducir las tasas de localización y esto asociado a listados de verificación y vigilancia, y que tiene que haber una coordinación del equipo quirúrgico para poder aplicar la mejor evidencia científica actual. Esta es la bibliografía y muchas gracias por la atención y a Carlos por tutorizarlo.